¿Qué tal, muchachos? Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo de funciones, ¿no? Que es un tema de bastante relevancia para lo que vamos a ver más adelante en lo que es bueno, más que nada para un criterio universitario, ¿no? Van a trabajar bastante con lo que son funciones. Funciones es de base, ¿no? Para, por ejemplo, límites, para, por ejemplo, derivadas, que es más que todo algo que se trabaja ya en la universidad. Sí, para cuestiones de examen de admisión también viene, quizás no tanto de repente como ecuaciones, ¿no? Como valor absoluto, como sistema de ecuaciones, pero de todas maneras hay que tenerle mucha atención a este tema, que es realmente importante, ¿no? Bueno, esta parte, en esta semana ya nos vamos a centrar en las gráficas, ¿no? Ya la semana pasada habíamos visto lo que son funciones, ¿no? Cómo calcular dominio y rango, la regla de correspondencia, ¿no? ¿Qué es una función? Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es graficar, ¿no? Vamos a graficar funciones, ¿no? Algunas funciones que son elementales, ¿no? Entonces, vamos a hablar nuevamente del dominio y el rango, pero ahora en una gráfica, ¿sí? O sea, gráficamente, ¿cómo yo puedo hallar el dominio y el rango? Entonces, eso también es sencillo. Sabemos que el dominio vendría a ser el conjunto de valores de preimágenes o de lo que podríamos resumir como los valores de X, ¿verdad? La variación de X, ¿no? Entonces, como el dominio es la variación de X, entonces, si lo vemos desde un punto de vista gráfico, nuestro dominio estaría ubicado sobre el eje X, ¿ya? Nuestro dominio estaría ubicado sobre el eje X, ¿ya? Algo similar pasa con el rango, ¿no? El rango, recuerda que era el conjunto de valores de las imágenes, ¿no? O simplemente decir los valores de Y, ¿no? Entonces, si hablamos del rango en una gráfica, sería todos los valores que están ubicados sobre el eje Y. ¿De acuerdo? De esa manera decimos, ¿no? De esa manera vamos a calcular el dominio del rango a partir de su gráfica. ¿Ya? Entonces, por aquí te estoy dando un ejemplo, ¿no? Te estoy colocando aquí una gráfica, ¿ya? Es una recta, ¿no? Una recta que es abierto en este extremo, si pueden visualizarlo bien, y en este extremo es cerrado, ¿no? Entonces, vamos a hallar su dominio. El dominio de esta recta, gráficamente, ¿no? Esta recta ¿no? Si, recuerda que si me piden el dominio es sobre el eje X, ¿no? Entonces, esta recta sobre el eje X va desde -3, mira, desde -3 hasta donde. ¿Cuál es su otro extremo? En X es 2. O sea, esto quiere decir que nuestro dominio va de -3 hasta 2. De -3 hasta 2, ¿ya? Así se calcula el dominio, ¿no? De una gráfica. Pues hay que respetar, ¿no? Si es abierto o cerrado, ¿no? Acá como es abierto este punto, entonces -3 va a ser abierto y usa llave especial. 2 en ese extremo es cerrado, por lo tanto usa corchete, mira, ¿ves? Entonces ya estaría completo, ¿no? El dominio, ¿no? Ahora, si te piden el rango, sería la variación sobre el eje Y, ¿no? O sea, esta recta sobre el eje Y, ¿no? El menor estaría acá, ¿no? En este punto, que en el eje Y corta en -1, ¿no? Y el extremo superior, ¿no? En el eje Y corta en 4, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que el rango para esta función f va a estar dado de -1 a 4, ¿no? Siempre hay que colocar el menor, muchachos. Siempre el menor y luego el mayor, ¿no? -1 hasta 4, ¿ya? El -1 en este caso, el -1 es abierto, ¿de acuerdo? Y el 4 en este caso es cerrado, ¿ya? De esta manera, entonces, nosotros vamos a poder calcular en este caso el rango, ¿no? Y también el dominio, ¿ya? Gráficamente es sencillo. Simplemente, si te piden el dominio, es la distribución sobre el eje X, ¿ya? Y si te piden el rango, es la distribución sobre el eje Y, ¿de acuerdo? Ahora, así como la semana pasada nosotros tratábamos de averiguar en qué casos una gráfica, o perdón, una expresión era función, ¿de acuerdo? Acá también vamos a ver, a partir de la gráfica, cómo saber si es función o si no es función, ¿de acuerdo? Entonces hay una regla para nosotros, a partir de la gráfica, saber si eso no es una función. La regla dice lo siguiente. Dice, una gráfica será función si toda recta paralela al eje Y, o sea, una vertical, ya corta la gráfica a lo más en un punto. A ver si entendí. O sea, tengo que trazar una recta paralela que corte a la gráfica
¿de acuerdo? Y esa recta que corte a la gráfica, ya, debe cortar solamente en un punto, no en más. Entonces, trazo, por ejemplo, una recta por acá, por ahí, ¿no? Si trazo una recta por acá, entonces me doy cuenta que esta recta está cortando solo en un punto, ¿no? Como está cortando solo en un punto, entonces digo que es función. Si corta en más de un punto, ya no sería función, mira. Acá dice, ¿no? Si toda recta paralela al eje Y corta la gráfica en a lo más un punto, entonces va a ser función. A lo mucho un punto. Pero ¿qué pasa de repente si trazo la paralela en esta gráfica y los trazo por acá, mira? La recta tiene que ser paralela al eje Y, pues, ¿no? Me doy cuenta que esta recta está cortando en uno, 2 y 3 puntos. Está cortando en 3 puntos. Ah, ya, como corta en 3 puntos, entonces ya no sería función, pero para que sea función, la recta debe cortar en un solo punto. Profe, ¿y por qué tiene que ser así, no? A ver si me explica. Ya es fácil, pues mira. ¿Recuerdan la definición de función? A cada x le corresponde un único y, ¿no es cierto? En resumidas cuentas es eso, ¿no? A cada x le corresponde un único y. Algo similar pasa acá. Imagínate que esta recta está cortando en 5, entonces. Este 5 tiene por acá una ordenada, por ejemplo, que sea 2. Después de este mismo 5 tiene otra ordenada, que sea 4, por ejemplo. Y este mismo 5 tiene otra ordenada, que es 6, ¿no? Te das cuenta que el 5 está con 2, con 4 y con 6, ¿no? El 5, el X debe estar enlazado con un único Y, ¿no? O bien con 2, ¿no? ¿No? Pero vemos que también está con 4. Ah, y encima también está con 6, mira. Entonces, así como está, ya no sería función, pues, ¿no? Porque este valor 5 debería estar enlazado solamente con 2 o con 4 o con 6 para que sea función. Pero como está cortando con 3 valores de y, entonces ya no sería función. Esa es la explicación de por qué no es función. Pero obviamente no va a hacer eso en tu examen, pues, ¿no? Simplemente dices, pues, ah, ya, si corta en un punto, función. Si corta en más de un punto, ya no es función. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a ver esta última gráfica, ¿no? H. Entonces, F es función, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa una función, ¿no? Entonces, F sí es función, ¿no? Este sí es función, ¿no? F sí es función, porque la recta paralela al eje Y solamente corta en un punto, ¿no? Con respecto a G, la paralela corta en más de un punto, entonces G no es función. Vamos a ver cómo nos va con H. Si trazo una paralela al eje Y, nos vamos a dar cuenta que esta gráfica va a cortar en cuánto. Va a cortar en cuánto, va a cortar en 2 puntos. Ojo, la gráfica, no vais a contar el eje X, ¿ah? Solamente la gráfica. Entonces acá vemos que corta en un punto y luego acá corta en otro punto más, entonces corta en 2 puntos. Por lo tanto, H no es función, ¿no? Porque la recta solamente debe cortar en un punto, ¿ya? De esta manera se determina, pues, cuándo es función y cuándo no es función, ¿ya? Si corta en un punto, es función. Si corta en más de un punto, ya no sería función, ¿ya? Es una vertical paralela al eje Y, ¿ya? Y si querías hallar el dominio del rango de una función, simplemente dominio es su distribución en el eje X, ya en el eje X, y el rango es su distribución en el eje Y, pues, ¿no? ¿Ya? De esa manera lo interpretas. Sencillo. Ahora, nosotros vamos a centrarnos, ¿no?, en el estudio de las funciones elementales. Cuando digo funciones elementales me refiero a las principales funciones en el cual nosotros vamos a centrar nuestro estudio, ¿no? Entre ellas encontramos a la función constante, función lineal, función cuadrática, función valor absoluto y función raíz cuadrada, ¿ya? De todas ellas, obviamente, la que se lleva la atención va a ser función lineal y función cuadrática, sobre todo esas dos, ¿no? Y la que es más bonita para estudiar es la cuadrática, ¿no? Porque de paso ustedes se van a recordar algunos conceptos que han visto ya en ecuación cuadrática, también que han reforzado en inecuación cuadrática, algunos conceptitos que tienen que ver con la cuadrática, por ejemplo, las inecuaciones, vamos a trabajarlo aquí, ¿ya? Entonces, las funciones elementales, ¿ya? Entre ellas vamos a tener la función constante. La función constante es aquella que se deriva no proviene de un polinomio constante. Recuerda tú que un polinomio constante es aquel que no depende de la variable, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que f de x sea igual a, ¿no? Entonces, esto también es un polinomio, pero a su vez también nos representa una función.
¿Por qué? Porque cumple las condiciones, ¿no? Cumple las condiciones de función, pues, ¿no? Por eso que el polinomio constante también lo podemos llamar función constante, ¿ya? Ahora, ¿cómo se grafica una función constante? Una función constante simplemente se grafica como una paralela al eje X, ¿ya? Porque tú recuerda esto, mira, tú sabes que por regla de correspondencia f de x es y, ¿no es cierto? ¿Sí? Por regla de correspondencia f de x es y, ¿no? Recuerda que y está en función de x, por eso que el f de x lo cambio por y, ¿no? O sea, y vale a, ¿de acuerdo? Y ese valor se trabaja como una paralela al eje X, ¿no? No sé si va por acá, no sé si va por acá, pero es paralela al eje X. Entonces, mira, te voy a pedir que grafiques, por ejemplo, acá, f de x igual a 7. Entonces, lo único que tienes que hacer tú es ubicar 7. ¿Por qué 7 en el eje Y? ¿Por qué 7 en el eje Y? Porque recuerda que f de x es Y, f de x es Y, ¿ya? F de x es Y, ¿no? O sea que Y vale 7, ¿no? Entonces, tú ubicas 7 en el eje Y, ¿ya? Vamos a suponer que Y igual a 7 está por acá. Entonces, lo único que viene a continuación, ¿ya? Lo que tienes que hacer a continuación, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a llevar esto mejor para que se vea, para que se aprecie mejor esto de acá, el Y. Recuerda que f de x o no, es y, ¿no? Bueno, acá dice f, ¿no? Pero puede ser g, ¿no? La cosa es que el x siempre va a estar en función, ¿no? No, perdón, el y va a estar siempre en función de x, ¿no? Y igual a 7, acá está, y igual a 7. Entonces, a partir de ahí, una vez que ubiques el valor en el eje y, simplemente trazas una recta que sea paralela al eje x, ¿ya? Entonces acá, por aquí voy a trazar mi recta paralela al eje X, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué puedo afirmar yo? ¿Qué puedo decir? Puedo decir que esto de acá, ya, esto de acá, es la función f, ¿no? La función f, ¿no? Que es y igual a 7, en y ubicas 7 y traes una paralela al eje X, ¿no? Esta de acá, esta recta, f, ¿no? F es paralela al eje X, ¿ya? Lo mismo sucedería con g de x igual a -2. Lo mismo que el caso anterior, ¿no? El y valdría -2, ¿no? Porque g de x es y, ¿no? G de x es y, o sea que el y valdría -2 ahora. Como el y vale -2, ¿no? Ubicas -2 en el eje y, ¿no? Y igual a -2, o sea, ubicas -2 en el eje y. Una vez que has ubicado el valor en el eje y, trazas una paralela al eje x, ¿ya? Recuerda que la función constante, en resumidas cuentas, es una paralela al eje x, ¿ya? No te olvides, ¿ah? La función constante básicamente es una recta, ¿no? Gráficamente es una recta que es paralela al eje X. Ya de esa manera se resume una función constante. ¿Ya? Entonces, como te das cuenta, no es complicado. No es complicado, ¿no? Ya, ¿qué más? Listo, ya sabemos cómo graficar una función constante. Si me pidiesen, por ejemplo, me dijesen, ¿no? h de x de repente igual a 10. Entonces, ¿qué haces acá tú? Ubicas, ya, h de x igual a 10, o sea que y vale 10, ¿no? Entonces, en y ubicas 10, ¿no? En el eje y ubicas 10, 10 estaría un poquito más por acá, ¿no? Más arriba, ¿no? Y luego trazarías la paralela al eje x. Bueno, de esa manera funciona, ¿ya? Listo. Si hablamos de la función lineal, pues ya sabemos que es un polinomio lineal, ¿no? ¿Sí? Porque la función lineal, pues se trabaja en base al polinomio lineal. Un polinomio lineal tiene la siguiente forma, ax más b. Ax más b, ¿de acuerdo? Pero acá es importante mencionar que el a, o sea, el coeficiente principal, el a, tiene que ser diferente de cero. Porque si el a no fuese cero, porque si el a no fuese cero, ¿ya? Si el a no fuese cero, entonces ya sería lineal. Más bien, si fuese cero, si a tomase el valor de cero, cero por x se va, ¿no? Me quedaría b, o sea, se volvería una función constante, ¿ves? Por eso es importante restringir, ¿no? El a tiene que ser diferente de cero, ¿no? ¿Qué cosa es el a? El coeficiente principal. ¿Y cómo tiene que ser el a? Tiene que ser diferente de cero, ¿ya? Así funciona esto, muchachos, así funciona, ¿ya? Ahora, otra más. ¿Cómo se grafica una función lineal? ¿Ya? Hay una manera bien práctica y espero que lo logres entender rápidamente, ¿ya? Para graficar una función lineal hay una manera bien práctica. Esta es la siguiente, así funciona, mira, ¿ya? Lo que vas a hacer tú es lo siguiente. Vas a ubicar dos pares ordenados, ¿ya? Vas a ubicar dos pares ordenados. Acá te voy a ayudar con eso. Primer par ordenado,
¿no? Y luego el segundo par ordenado, ¿no? Así funciona esto. Ya. Entonces vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar esto de acá. Ya. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es darle a x0 y luego darle y0. Profe, pero acá no hay y, no, es que no te acuerdas, porque te acuerdas que f de x es y, o sea, sí hay y, ¿no? Siempre está el y presente. Siempre el y va a estar en función de x, por eso que lo estoy cambiando, ¿no? El f de x lo estoy cambiando por y. Y es igual a f de x, ¿ya? Entonces, ¿y por qué usted me pide que primero le dé x0 y luego a y le dé 0? Porque justamente dándole x0 y y0 vas a hallar tú la intersección, la intersección de una recta con los ejes coordenados. Por eso yo te pido que tú des a x0 y luego a y0, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Dale a x0, pues, ¿no? Si x vale 0, sería 0 menos 2. ¿Y cuánto valdría? 0 menos 2. 0 menos 2 es menos 2, pues, ¿no? O sea que acá en el primer par ordenado, ya, en esta función, uno de los pares ordenados que me va a representar un punto de corte, ¿no? Ya, exactamente en el eje Y, ¿no? Claro, en el eje Y, es de esta manera, ¿no? Es de esta manera, 0 como menos 2, ¿ya? Ahora a y dale 0, ¿no? O sea, esto vale 0. 0 es igual a x menos 2. Este menos 2 pasa con signo cambiado, ¿no? Pasaría como más 2. ¿X igual a cuánto? Este menos 2 pasa como 2, ¿no? Claro, porque acá sería 0, pues, ¿no? Y este pasa como 2, x valdría 2, ¿no? Entonces, repito, f de x es y, ¿ya? Y luego trabajas con dos pares ordenados. A x se le da 0 y en el otro par ordenado a y se le da 0. Si x vale 0, sería 0 menos 2, no, porque x vale 0. 0 menos 2 sería menos 2, o sea, y valdría menos 2, acá está. En el segundo par ordenado, ahora y le da 0, ¿no? O sea, este vale 0. X menos 2 igual a 0, entonces este menos 2 pasa a sumar, ¿no? X valdría 2, ¿ya? De esa manera se hallan los puntos de corte, ¿no? Entonces vamos a ubicar eso en los ejes coordenados, ¿no? X0 y menos 2, ¿no? Menos 2 estaría por acá, más o menos, ¿no? Menos 2 estaría por acá, ¿ya? X2 y 0. X2 y 0, ¿dónde está? X2 y 0 está por acá. A ver. X2 y 0, ahí está. Entonces, ubico exactamente los puntos, mira. X0 y menos 2 estaría acá. Y X2 y 0 estaría por acá. Ahí está, mira, ¿ves? Una vez que hayas encontrado los puntos de corte, simplemente lo que haces es intersectar, pues, ¿no? O sea, juntar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya está, ¿ves? Y ya tengo mi gráfica de quién. En este caso, lo que he graficado es de F. ¿Ya? Lo que he graficado es de F. Ahora nos faltaría graficar, ya nos faltaría graficar de lo que corresponde a G, ¿no? Lo que corresponde a G, ¿ya? Entonces, igual, acá tiene que ser lo mismo que el paso que lo que hice acá, ¿no? A X le doy 0 y a Y le doy 0, ¿ya? A X le doy 0 y a Y le doy 0. A ver, ya. Ahora sí, si a X le damos 0, ¿cuánto valdría Y, no? Si X vale 0, ¿no? Sería menos 0 más 5. El Y valdría 5. Porque recuerda tú que G de X también, ¿no? Está en función de, ¿no? G de X está en función de X, ¿no? Y, o sea, G de X lo puedo cambiar por Y, ¿no? Porque Y está en función de X, ¿ya? Entonces aquí X vale 0, así que X vale 0, menos 0 más 5 sería Y igual a 5. Pero si el Y ahora vale 0, recuerda que si empiezas dándole X0, el Y también va a ser 0 ahora, ¿no? En el segundo par ordenado, obviamente, ¿no? Entonces, si Y vale 0, o sea, si esto vale 0, este menos X pasa a sumar, ¿no? Sería menos X pasa como más X, ¿no? Sería 0 más X sería X, ¿ya?
Listo. De esa manera funciona, pues, ¿no? Ahora vamos a ubicar, pues, ¿no? Acá es 5, ¿no? Porque si y vale 0, este pasa. X vale 5, disculpen, X vale 5. Ahora sí. X0 y es 5, no X0. 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría 5. Ya, a ver, 5. Y del otro sí, X5 y es 0, ¿no? Entonces acá es 2, 3, 4, 5. Acá estaría. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Ahí está la gráfica, ¿una vez? Ahí está la gráfica. Esta segunda gráfica le corresponde a quién? A G, pues, ¿no? La segunda gráfica le corresponde a G. ¿Ya? Hasta ahí no creo que haya dificultades, pero de todas maneras tienen que avisar si que algo no se está entendiendo, ¿ya? Lo importante es que pregunten para que puedan entender y luego no tengan dificultades. Ya. Entonces, de esa manera, pues, ¿no? Se grafica una función lineal. Acá también tenemos otra manera. Que esta segunda manera también nos va a hacer algunos problemas, básicamente, ¿no? Dice acá f de x igual a mx más b, ¿no? Si se dan cuenta también es la forma de una función lineal, ¿verdad? Básicamente para el x, pues, ¿no? Este x ya me da a entender que esto es una función lineal. ¿De acuerdo? Donde m, ¿qué cosa es? M es la pendiente, ¿no? M es la pendiente de la recta, ¿no? Ustedes saben que la pendiente, ustedes llevan trigonometría, así que saben eso, ¿no? La pendiente se calcula como tangente del ángulo, ¿no es cierto? M vendría a ser la pendiente. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente se calcula como tangente del ángulo, pues, ¿no? M es igual a la tangente del ángulo, ¿no? O en todo caso, el ángulo de inclinación. Θ es el ángulo de inclinación, pues, ¿no? Si el ángulo es agudo, la tangente sale positiva. Mira, si el ángulo es obtuso, la pendiente es negativa, ¿no? Y eso vamos a tomar mucho nosotros en cuenta cuando ya te haga un ejemplo, ¿no? De cómo graficar, o en todo caso, cómo ya la recta a partir de su gráfica, que también es importante, ¿no? Vamos a apoyarnos en esto, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es B? B, B es el punto de corte, B es el punto de corte con respecto al eje Y, ¿ya? Es el punto de corte en el eje Y. Eso ahí. Punto de corte en el eje Y. ¿Ya, muchachos? Y esto lo vamos a tener pendiente, ya. Te voy a explicar esto bien ya cuando haga un problema que tiene que ver con esto aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es M? Es la pendiente, ¿no? Entonces, para eso necesito el ángulo de inclinación. Le saco la tangente y ya tengo la pendiente, la reemplazo acá. Y si tengo el punto de corte, o sea, ¿en qué punto corte en el eje Y? Eso lo reemplazo acá. Y ya tengo automáticamente mi función lineal. Es otra manera también que puedo utilizar yo para obtener la función lineal, ¿ya? Sí, eso lo vamos a hacer con ejemplos ya, ¿sí? O sea, hoy día quiero centrarme hasta función lineal, ¿ya? Voy a tratar de hacer un poquito de función cuadrática, ¿ya? Y el resto yo lo trabajaré la próxima semana, ¿ya? Porque como se dan cuenta, es un tema bastante amplio, ¿no? Las gráficas. Así es que es bien complicado hacer todo en un tiempo, el cual también sea cómodo, porque también recargarte un video de 3 4 horas, pues no, te vas a aburrir, ¿no? Así es que tiene que ser un video apropiado, ¿no? Así que una parte de este tema lo vamos a hacer la próxima semana y ya lo complementaríamos con lo que son logaritmos, ¿ya? Bueno, sigamos. Tenemos otra función, ¿no? Bueno, la función identidad es básicamente, también es una función lineal, solo que la función identidad solo tiene esta forma, ¿no? F de x igual a x, nada más. No hay no hay término independiente. Por eso que se llama función identidad, ¿ya? No hay término independiente. Por eso que le llamamos función identidad, ¿no? F de x igual a x, ¿ya? ¿Cuál es la gráfica de esta función?
Bueno, básicamente decimos que la gráfica de esta función es aquella que pasa por el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Exactamente lo que pasa así, mira. Esta es la gráfica de la función identidad. Esa de acá, la que pasa por origen de coordenadas, ¿ya? Y además parte el ángulo, si tomamos este ángulo, ¿no? La parte en partes iguales, ¿no? Sí, tú sabes que este ángulo es 90 grados, ¿no es cierto? Entonces este ángulo es 45 grados, ¿ya? Y este otro ángulo es 45 grados. Ya está. Esa es la función identidad, ¿no? Ahí está. Eje Y, eje X. Listo, muchachos. Ahora vamos a hacer unos cuantos problemas, ya antes de trabajar otro tipo de funciones, vamos a hacer unos cuantos problemitas, ¿ya? A ver, vamos a hacer el problema número uno, que está dirigida. Nos dicen dada la gráfica, calcular f de menos 5, f de menos 2, f de 4 entre raíz de 3, ¿no? Si nos piden f de menos 5, pues vamos a ubicar menos 5, ¿no? Entonces, si este punto es menos 3, menos 5 está antes, ¿verdad? Entonces, menos 5, ¿cómo sé cuánto sería f de menos 5? Entonces, esto tiene que cortar la gráfica, pues. Y en el punto que corta la gráfica, busca su ordenada, ¿no? Entonces, te das cuenta aquí, mira, te das cuenta que este menos 5 corta la gráfica, ¿no? Porque esta es la gráfica, pues, ¿no es cierto? Esta es la gráfica, ¿no? Corta la gráfica en este punto que le corresponde a 3, o sea, f de menos 5, ¿cuánto es? Es menos 3. Ah, ya. O sea que f de menos 5 es menos 3. Así llama, así de simple. F de menos 5 es menos 3, ¿no? Es 3, disculpen, 3, porque dije menos 3, es 3. ¿Ya? Con respecto a f de 2, a f de menos 2, disculpen, f de menos 2. Aquí sí vas a tener que trabajar un poquito más porque, mira, menos 2 está después de menos 3, ¿sí o no? ¿Ya? Y el detalle es cuando tú cortas, mira, cuando tú cortas a la gráfica, corta acá, ¿no es cierto? Me doy cuenta que no me dan un valor, ¿no? Acá, mira, en el eje Y, entonces tú tienes que calcularlo, pues, ¿no? Tienes que calcularlo. Pero mira, aquí hay una ventaja, aquí hay una ventaja, ¿no? No sé si lo puedes ver, pero si observas este lado, mira, si observas este triangulito de acá, ese triangulito de acá, esto que estoy remarcando de amarillo, si observas este triangulito, te vas a dar cuenta que es un triángulo rectángulo notable, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo que es un triángulo rectángulo notable? Porque de aquí para acá, mira, de aquí para acá la distancia, ¿cuánto es? La distancia es 3. ¿Y cómo sabe usted, profe, eso? Porque este punto es cero. Este punto es cero, ¿no es cierto? Este punto es Serapio. Y de cero hasta menos 3 la distancia es 3. ¿Ya? Igual acá pasa, mira. Acá, ¿cuál es la distancia? La distancia, ¿aquí cuál es? La distancia, a ver, de 0 a 3 la distancia es 3, ¿sí o no? Entonces, distancia 3, distancia 3. Entonces, este ángulo es conocido. ¿Este ángulo cuánto es? Es de 45 grados. Este ángulo es de 45 grados. Entonces, si este ángulo es de 45 grados, a ver, no me ayuda mucho el espacio, pero este ángulo es de 45 grados, ¿ya? Este angulito, este angulito de acá, es de cuando, ya. Tú cuando le agregas 45 grados, ¿ya? Sí, de verdad que a mí no me ayuda mucho el espacio aquí. No me ayuda, pero este es 45 grados, ¿ya? O si no, ya lo proyecto acá, mira. Ya, no te preocupes. Vamos a hacerlo acá. Este valor, si no, vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya? Así está. Este ángulo es de 45 grados.
Este ángulo es de 45 grados, ¿cierto? Ujú, este ángulo es de 45 grados, ahora sí. Ahí está. Toda esta distancia era 3, ¿no es cierto? Toda esta distancia es 3 y esta distancia es 3, ¿verdad? Entonces, 45 grados, pues, ¿no es cierto? Porque esta distancia es 3, esta distancia es 3, ¿no? Ya. Por esto que te digo que este ángulo es 45, ¿no? Pero a mí me interesa de este punto, ¿no? Este punto que es menos 2, esta distancia es 2. Si este es 45 y esta distancia es 2, esta distancia también es 2, ¿sí o no? O sea que para este punto, ¿no? Aquí la distancia es 2, este es 45 grados, esta distancia también es 2. Por lo tanto, este punto, entonces, ¿cuánto va a ser? Este punto va a ser 2 también. Solo que aquí lo he tenido que calcular, ¿te das cuenta? Aquí este valor lo tengo que calcular, ya no estaba directo aquí como acá, ¿no? Acá de frente, ¿no? Menos 5 chocaba con 3 y ya automáticamente, f de menos 5 3, ¿no? Pero ya para f de menos 2 se tenía que calcular, ¿no? El valor que le corresponde en la ordenada, que en este caso nos ha salido 2, pues, ¿no es cierto? Ya. F de menos 2 nos ha salido 2 también, ¿no? F de menos 2 nos ha salido 2. Solo que aquí ya he tenido que calcularlo, ¿no? Faltaría calcular este f de 4, ¿no? F de 4, 4 está más para la derecha, ¿no? Por acá, vamos a suponer que está por acá 4. Entonces vamos a ubicar esto en la gráfica, ¿no? ¿En dónde corta la gráfica? Acá, ¿no? Vamos a ver aquí cuál sería su valor, ¿no? Y acá la cosa está más sencilla, ¿sabes por qué? Porque de 0 a 4 la distancia, ¿cuánto es? La distancia es 4, ¿no? La distancia es 4, esta distancia es 4, ¿no es cierto? Esta distancia es 4. Ahí está, mira, ¿ves? Entonces, ¿cuánto valdrá esta distancia? A ver, ¿cuánto valdrá esta distancia? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe cuál será la distancia ahí, no? Bueno, me gustaría que... Hay cositas que se extrañan, ¿no? Me gustaría que eso preguntarles a ustedes, ¿no? En persona, y saber cuál es, qué me dirían, pero bueno, no se puede, pero igual, no, de todas maneras, tú por tu cuenta, imagínate que te estuviese preguntando, pues, ¿no? Ya. Entonces, si este es 4, mira, 60 grados, tú sabes que se lo pone cada raíz de 3, este ángulo se mantiene que es 30, ¿no? Acá sería K, o sea, 30 se le pone, ¿no? O sea, este triángulo de acá, ya, a ver, lo voy a remarcar. Esto es netamente geometría, así es que no deberían tener dificultades, porque como te enseña François, no deberías tener dificultades en geometría, ¿no? Entonces, mira, si este lado es 4, ese es 30, pues, ¿no? A 30 se le pone como K, a 60 se le pone como K raíz de 3, ¿no? O sea, que esto sería 4 raíz de 3. Entonces, si todo esto es 4 raíz de 3 la altura, entonces eso se expresa aquí como 4 raíz de 3, pues, ¿no? Entonces, f de 4, ¿cuánto es? Es 4 raíz de 3. F de 4 es 4 raíz de 3. ¿Ya está? Pero ese f de 4 está dividido entre raíz de 3, ¿no? O sea, f de 4, que es 4 raíz de 3, tiene que estar dividido entre raíz de 3. ¿Ya está? Ahora sí. Ahora sí, creo que ya estamos avanzando bien ese problemita. Y ahí está, ahora sí. Acá quiero que... Ahora sí, acá... Ya. Ya por ahí se va, ¿no es cierto? Se va. Se va este raíz de 3. Raíz de 3 de arriba, raíz de 3 abajo, se va. Y quedaría 3 más 2, 5 más 4 sería 9. Ahí está. Ahí está. ¿Ya, muchachos? Entonces repito nuevamente, ya, para los que se están perdiendo. F menos 5, acá está menos 5. F menos 5. Entonces tú tienes que buscar, ubica dónde corta en la gráfica, ¿no? Pero justo para tu buena suerte corta en la gráfica que directamente va con la ordenada 3. Entonces acá no hay nada que analizar. F menos 5 corta en 3, entonces colocas 3.
Ahora, para f de menos 2, ¿no? Entonces, x vale menos 2, acá está. Se corta la gráfica y no me daban dónde cortaba en el eje Y. ¿Ves? Entonces acá sí has tenido que calcular, ¿no? Como este ángulo es 45 grados, acá lo he expresado, ¿no? Tienes que ver acá, en menos 2, ¿no? O sea, este punto es menos 2, la distancia es 2. Si esta distancia es 2, como el ángulo es de 45 grados, ¿y por qué digo que el ángulo es de 45 grados? Porque mira, esta distancia es 3, ¿no? Y acá esta distancia es 3, ¿no? 3 y 3, el ángulo es 45 grados, pues, ¿no? Este ángulo de 45 grados era para todo el triángulo, donde era distancia 3 y 3, también va a ser para esta distancia que es 2, ¿no es cierto? Desde 0 a menos 2 la distancia es 2. Entonces esta altura es 2. Por lo tanto, ¿no? En el eje Y sería 2, ¿no? O sea, ¿cuánto sería f menos 2? 2, ya sabes. Con respecto a f de 4, el 4 está a la derecha, ¿no? 4 al chocar a la gráfica, ¿ya? Voy a utilizar el ángulo, ¿no? Si este es 4, 60 y 30. Tú sabes que el ángulo de 30 y 60 a 30 se lo pone como K, o sea, K vale 4, y 60 se lo pone como K raíz de 3, pero como K valía 4, K raíz de 3 sería 4 raíz de 3. Y ya tengo esta altura, ¿no? Esta altura corta, ¿no? Esta altura nos indica la ordenada, ¿no? 4 raíz de 3. O sea, f de 4, ¿cuánto es? 4 raíz de 3. Y lo reemplazas, ¿no? F de 4 es 4 raíz de 3. Y eso está dividido entre raíz de 3, se van los raíz de 3, te queda 4 más 2, 6 más 3, 9. Y se acabó el problema, ¿ves? El problema número 2, ya ahí sí tienes que graficar, ya tienes que graficar. Ya te dije cómo se grafica. ¿Te acuerdas tú que f de x se expresa como y? Lo mismo pasa con con g de x se expresa como y, ¿no? Lo mismo pasa con h de x que se expresa como y p de x que se expresa como y. Pero antes que nada, quiero que entiendas tú que las dos últimas serían funciones constantes, ¿no? Porque no dependen de la variable, mira. O sea, estos son dos rectas ya, ¿no? Dos rectas horizontales, ¿no? Recuerda que la función constante es una recta paralela al eje x, ¿ya? Entonces solamente faltaría graficar estas dos, ¿no? Las rectas, porque estas son fáciles, ¿no? Yo te enseñé cómo graficar una función constante, pues, mira, ¿cómo era? Y igual a 7 ubicas y es 7 y te haces una horizontal. Y igual a menos 2 ubicas menos 2 y te haces una horizontal. ¿Se acabó? Entonces, acá ¿cómo sería? A ver, los pares ordenados, ¿no? Te dije, ¿no? Acá, a ver, pares ordenados, vamos a ubicar los pares ordenados. Y cuesta otro par ordenado también. A ver, ahora sí. Ya. Entonces, ¿cómo era? A x0 y luego a y0. Ya no te olvides, a x0 y luego le das a y0. Si x vale 0, si x vale 0, x vale 0, ¿no? Sería 3 por 0, 0 más 6, y valdría 6. Pero ¿qué pasa si el y vale 0? Si este vale 0, el 6 pasa a estar a 0, ¿no? Sería 6, 0 menos 6 sería menos 6. 3x igual a menos 6. Tercia, tercia, x valdría a menos 2. Ahí está. Ya está, ¿ves? Y el problema sería resuelto. ¿Ya? Sigamos, a ver. Siguiente. El siguiente sería, pues, los pares ordenados. 0,6. Los pares ordenados que recién vamos a hallar sus coordenadas, pues, ¿no? ¿Cómo era? X0 y Y0, no te olvides, ¿no? X0 y Y0, ¿ya? Así es el procedimiento. Entonces, si X es 0, sería menos 0 más 8, 8 sería, por acá. Pero si el Y es 0, ¿qué pasa si el Y es 0? Si el Y es 0, o sea, este es 0, este menos X pasa como X, ¿no? X igual a cuánto, a 8. Y ya tengo, ¿ves? Bueno, con esta información ya puedo graficar, ¿no? A ver. Entonces sería, a ver, x 08, 80, ya. Sería x menos 2, ya. Entonces sería más o menos, la gráfica tendría que ser así más o menos, a ver. Un momento, te lo presento, a ver. Más o menos por acá tendría que ser. Ya, más o menos por acá tendría que ser, ¿ya? Ya. Entonces, mira.
Vamos a ubicar primero con respecto a f, ¿ya? X0, Y6. X0, Y6. X0 está acá, ¿no? X0 está justamente en el origen. Sí, Y6, ¿no? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá. Acá estaría el primer par ordenado. Ya. Luego sería X menos 2, Y0, X menos 2. Si este es 0, este es el origen de coordenadas, ¿no? Si este es 0, entonces, a ver, ahora sí. Oye, no, no, perdón, perdón, perdón. Ya. Si este X es 0, entonces este es 0, ¿no? Entonces menos 2 estaría por acá. Acá estaría exactamente. Acá estaría exactamente. Ya está. Ahí está, ¿ves? Listo. Y aquí trazamos, ¿no? Ahí está. X0, Y6, acá está. X menos 2, Y0, acá está. Entonces, unimos esos puntos y tengo la gráfica de F. Entonces, a ver, más que nada sería así, ¿no? A ver, unimos esto de acá. Ahí está, ¿ves? Esa sería la gráfica, muchachos. Ya por acá sería, ¿no? Ahí está. Ya está, muchachos. Ya tengo la gráfica de. Yo tengo la gráfica, al menos yo tengo la gráfica de F, ¿no? Porque esta recta le pertenece a F, ¿ya? Esta gráfica le pertenece a F, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a indicar, ¿ya? Es importante siempre indicar para después no tener complicaciones tampoco. Esta gráfica le pertenece a F. Ahí está. Ahora pues faltaría la intersección, ¿no? O esos puntos, ¿no? X0 y 8, ¿no? Está 8 está por acá. 8 está por acá. Ahí ubico, ¿no? X0, Y8, acá estaría. En este punto. Y X8 Y0, X8, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Bueno, lo bueno de esta pizarrita es como te da 5 cuadriculados, yo puedo contar y yo ya no tengo que estar ¿no? calculando, ¿no? Es lo bueno de esta pizarrita virtual. Tiene sus cosas buenas, ¿no? De las clases virtuales. Entonces, uno con esto, y ya tendría la ecuación, ya tendría la gráfica, ¿no? Ya tendría la gráfica. Ya, se acabó, muchachos. Eso sería todo con respecto a la gráfica. ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? A ver. Mm, 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 mm. Ya, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. Este. Me faltan las constantes, pues, ¿no? Y igual a 6, ubicas en 6. Y igual a 6, acá está, y igual a 6, trazas una horizontal. Ya, pero antes voy a indicar esto. Esta es la gráfica, la de celeste, es la gráfica de G, ¿ya? Faltaría ahora la gráfica, es acá, ¿no? H de X igual a 6, ¿no? O sea, Y igual a 6. La que pasa por 6, ¿no? Entonces, ese voy a colocarlo aquí, ahora sí. Y por ahí debe trazar la otra, la función constante, ¿no? Acá estaría, muchachos, la función constante, ¿ya? Esta recta, ¿no? Paralela al eje X. Porque este es el eje X, bueno, muchachos. ¿Ya? Esta sería qué gráfica, eso le pertenece a quién. A H. Y la última gráfica, muchachos, sería Y igual a 0, ¿no? O sea, X vale 0. Y por ahí trazo ¿no? La recta, ¿no? Pero dense cuenta que Y igual a 0 es justamente, ¿qué cosa? Es el eje X, ¿no? O sea, que esta gráfica, el eje X se puede interpretar en este caso como P, ¿no? ¿Cómo, profe, nuevamente? P, Y igual a 0. ¿Dónde está Y igual a 0? Acá, pues. Este es 0, ¿no? 0 es este punto. Por acá trazo la recta, ¿no? ¿no? Porque recuerda que cuando es una constante,
trazas una horizontal, ¿no? Por ese punto, ¿no? Por ese valor que es cero, ¿no? Pero justamente trazar acá es trazar por encima, ¿no? Del eje X, ¿no? Porque el eje X pasa por acá, ¿no? Entonces el eje X en este caso sería también P, ¿no? Por eso acá le he puesto que es P, ¿no? O sea, el eje X también es P. La de verde, ¿no? La que está acá. La de verde, ¿no? Ujú, ¿ya? Bueno, al final no es tan relevante eso. Lo importante es que tú entiendas ya que ya es graficado. ¿Qué te pide? Dice, quiere sacar un terreno, ¿no? En forma de trapecio. Entonces, ¿cuál sería el terreno, ¿no? Que está, ¿no? El terreno es un trapecio, ¿no? Que está limitado por estas restricciones, ¿no? Entonces, creo que ya todos se han dado cuenta cuál es el trapecio, ¿no? Si no te has dado cuenta, lo voy a remarcar ahora, mira. El trapecio es esto de acá, lo que estoy remarcando en estos momentos. Un trapecio. El problema dice que es trapecio, entonces, ¿no? Ahora ve pensando cómo se calcula el área de un trapecio. Recuérdate las enseñanzas de François para que puedas hallar el área de ese trapecio. Acá está, mira, ¿ves? El área de trapecio. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el área del trapecio, entonces? El área del trapecio, para empezar, podrías hallar el área del trapecio lo puedes calcular en dos partes, ¿no? O si no, simplemente, ¿no? Directamente aplicas la formulita, pues, ¿no? Aunque, ¿sabes cuál sería el problema? Sería un problema. El problema es que si quieres aplicar el área del trapecio sería base menor, más base mayor, sobre 2 por la altura, ¿no? Tienes la base mayor, tienes la altura, pero no sabes cuál es la base menor acá, ¿no es cierto? Pues no conoces este punto, pues. Este punto, no sé en el eje X dónde corta, ¿sí o no? Ah, cierto, ¿no, profe? No sé cuánto será, ¿no? No sé cuál es la base menor. La base menor es la que está aquí, es la que empieza acá y termina acá, ¿no es cierto? Lo demás sí lo conoces, ¿no? Porque la base mayor sí la conoces, mira. La base mayor, si la conoces, es la que va desde acá, desde -2 hasta 8. La base mayor sí la conoces, ¿no? De 0 a 8 la distancia es 8. De 0 a -2 la distancia es 2. 2 más 8, 10, ¿no? O la otra manera es restando el menor, ¿no? ¿Cómo se llama una distancia? Restando el mayor a menos el menor. O sea, 8 menos -2 sale 10, ¿no? Sale 10. Entonces ya tengo la base mayor. ¿Qué me está faltando? Me falta la base menor, ¿no? Base mayor más base menor sobre 2 por la altura que es 6, ¿no? La altura de 0 a 6, la altura es 6, ¿ves? Solamente me estaría faltando calcular la base menor. ¿Ya? Para que tú hayas esta base menor necesitas hallar el valor de x en este punto, ¿sí o no? Ya, ahora mira, no te olvides esto. Esto, si es posible, apúntalo también. El punto de corte de dos funciones se halla igualando ambas funciones. Y tiene sentido, pues. ¿Cómo es el punto de corte de dos funciones, ¿no? De dos gráficas? Pues igualando, ¿no? O sea que en este punto, vamos a suponer que este punto sea Q. En el punto Q igualan, ¿no? Ya, así que esto aquí voy a bajarlo un poquito. Voy a bajarlo un poquito aquí, ¿ya? Ahí está. Entonces en el punto Q, en el punto Q, se igualan las funciones. Entonces nunca te olvides eso, ¿no? Si tú quieres hallar el punto de corte de dos funciones, tienes que igualarlas. De las funciones, ¿qué funciones? De las funciones f y g, pues. De las funciones f y g, ¿no? Tienes que igualar las funciones, las resuelves y vas a hallar automáticamente el valor de x, pues, ¿no? Se igualan las funciones, ¿no? O sea que f de x va a ser igual que g de x. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿cuánto vale f de x? ¿Cuánto vale g de x?
F de X, ¿cuánto es? 3X más 6, ¿no? G de X, ¿cuánto es? Menos X más 8. Se pasa acá a sumar, sería 4X, ¿no? O a ver, ¿estoy viendo bien? Sí, está bien. 4X, ¿qué más? Y luego este 6 pasa a restar acá, ¿no? ¿Y X cuánto vale? X vale un medio. Qué raro el problema, ¿no? No, 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 miento. No, no, es la función, esta función es G y esta función es H. Yo me estoy confundiendo acá, ¿no? Es H, Laxus, ¿ya? Laxus. Ya me estaba asustando, ya. Si no, no iba a tener sentido, pues, ¿no? Y acá es G de X, ¿no? Porque no es la función F, ¿no? Es la función H. Es la función G, disculpe. La función G igualado con la función H de X. Luego te voy a mostrar otra más sencilla, mira. Ya, ahora sí. Entonces, lo que es igual sería la función de azul, que es la función G, acá está indicado, función G, ¿con quién? Con la función H. Ya, la función G de X, ¿cuánto es? G de X es menos X más 8. Y la función H de X, ¿cuánto es? H de X, ¿cuánto es? 6. Entonces, este 6 pasa a ser a 8, sería 8 menos 6 es 2. Y este menos X pasa como más X, no sé qué X valdría 2, ¿ya? Entonces, ya tendría el valor, el punto de corte, serían 2. Ah, ya. Pues si este punto es 2, ya tengo también la base menor, pues, ¿no? La base menor sería la que va de 0 a 2, ¿no? La base menor sería la que va de 0 a 2. Eso quiere decir que esta base sería 2. Esta base sería 2, pues, ¿no es cierto? Ya. Listo. ¿Cómo sería el área, ¿no? ¿Cómo sería el área? El área se calcularía entonces como la base mayor, que es 10. Este es el área que me están pidiendo, ¿no es cierto? El área. Más el base mayor más base menor, que es 2. Todo esto sobre 2. Por la altura ¿cuánto es? La altura es 6, ¿no es cierto? Mira, de 0 a 6, la altura es 6. ¿El área cuánto sería? El área sería 10 más 2 es 2 entre 2, 6 por 6, 36. 36, ¿no? Como no te especifican unidades, tú colocas unidades cuadradas. Pues esa sería la respuesta, ¿ya? 36 unidades cuadradas. Y esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta. Ahora, otra cosita, ¿no? Como este Y es 6, sin necesidad de que hagas eso, ¿no? Como este es 6, ¿no? O sea, Y igual a 6, ¿no? Acá puedes haber cambiado, ¿no? 6, ¿no? Porque este punto es 6, este valor es Y6, ¿no? O sea que en la función G el Y lo podía cambiar por 6, ¿no? Así que el menos X pasaba para acá, se pasaría como X y el 6 pasará a estar acá. 8 menos 6, 2, ¿no? Y llegabas a la misma conclusión, ¿no? Pero también puede ser igualando funciones, ¿no? Porque como esta recta G se intersecta con esta recta H, entonces tienen que igualarse, pues, ¿no? Por eso que G de X se igualaba con H de X. Como G de X es menos X más 8 y H de X es 6, ¿no? Lo cambias nada más. Y el despeje sale X igual a 2, ¿no? Nada complicado, es cuestión de entender nada más. Y mucha paciencia también, ¿no? Listo, pasamos al siguiente problema, el problema 3. Nos damos cuenta que acá hay ¿no? Dos rectas, de las cuales nos generan, más o menos nos están dando un área por acá, un área, ¿de acuerdo? Eh, ya te dan las funciones, f de x es x más 1 y g de x es menos x más 3, y nos piden el área, ¿no? Este área, que va de 0 a 2. Ah, ya. Eso es importante porque al decirte que va de 0 a 2, eso quiere decir que este punto es 0 y este punto es 2, porque el área va de 0 a 2, ¿no?
en el eje X. Ah, ya, sale 0, 2. Este punto es 2, te lo están regalando. Ahora, como este X es 2, este X2, recuerda, si quieres hallar su ordenada, buscas a dónde, a qué, ¿no? ¿Dónde corta, no? ¿A qué recta cortaría, no? Y corta la recta G, ¿no? Entonces, como corta la recta G, el X igual a 2 se reemplaza en G. X igual a 2 a ver, reemplaza. Si X vale 2, en G, corta G. Como X vale 2, sería menos por dos más 3, ¿no? Menos 2 más 3 no sale 1, ¿no? O sea que este X igual a 2 corta en 1, ¿no? Y este 1, casualmente también es este punto 1, ¿no? O sea, quiere decir que estos dos puntos están colineales, ¿no? O mejor dicho, están a la misma altura, ¿ya? Y eso lo voy a hacer evidenciar acá. Acá, ¿sabes? Están a la misma altura. ¿Por qué digo que están a la misma altura? Porque cuando yo, repito, este X es 2, porque acá te dice bien claro, X varía de 0 a 2. Entonces, la gráfica va de 0 hasta 2 en el eje X. O sea, como este X vale 2, entonces yo busco dónde corta, ¿no? Y corta a la recta G, ¿no? Entonces, si corta la recta G, X vale 2 y se reemplaza en la recta G. Sería acá, mira, menos 2 porque X vale 2 sería menos por X que vale 2 sería menos 2 más 3. G de X es 1, ¿no? Pero G de X es Y. O sea que este punto es 1. Entonces, está a la misma altura que este punto 1, ¿no? O sea, estos puntos aquí están a la misma altura. Ya. ¿A mí qué me están pidiendo? Me están pidiendo este área. Entonces, a mí lo más práctico sería que yo calcule el área de este pentágono, porque es un pentágono, mira, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Calculo primero de repente el área del triangulito y luego el área del cuadrado. Y ya tengo mi respuesta, ¿no? Entonces, este área del pentágono, este área S, lo puedo separar, ¿no? El área S lo puedo separar como el área del triangulito, más el área del rectángulo, ¿no? Más el área del rectángulo. Ahí está, ¿ves? El área del rectángulo, el área del rectángulo se calcula, ¿cómo es el área del rectángulo? Largo por ancho, ¿no? O producto de lados, ¿no? Este lado es 1, este lado es 2. Sería 1 por 2. Ya está bien. Ya, profe. Chévere. Está fácil el área del rectángulo, ¿no? Se me enseñó François. Pero el problema va a ser en el área del triangulito. En el área del triangulito hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo sería con respecto al área del triangulito? El área del triangulito hay que hacer lo siguiente. Ya tengo, bueno, de 0 a 2 ya tengo la base, ¿no? Base por altura. Base por altura y esto sobre 2. Pero ¿cuál es el problema? Es que no conoces la altura, pues. ¿Cómo que no, profe? Claro, ¿conoces cuánto vale esta altura? ¿Esa alturita? No, no. Cierto, no, profe, no conozco la altura. ¿Cómo haría? Pero podría sellar este punto de repente, ¿no? Este punto lo podías hallar tratando de repente ¿no? De calcular ¿no? Este punto es la interacción de f con g, entonces podría igualarlas, ¿no es cierto? Podría igualar, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacerlo por acá, vamos, ¿ya? G de x tiene que ser igual a f de x, ¿no? O f de x igual a g de x. ¿Por qué? Porque se intersectan en un punto. Ya, pero ¿qué gano yo igualando esas funciones? El punto, ¿no? Es ese punto. Y ahora mira lo que se va a formar, ¿ah? G de x, ¿cuánto es? G de x es... Acá está. F de x, ¿cuánto es? X más 1. Ya. F de x es x más 1. ¿Y g de x cuánto es? G de x cuánto es? Menos x más 3. Menos x más 3. Ahí está. Este pasa acá a sumar, ¿no? Este pasa como 2x. Y este 1 resta 3, ¿no? 3 menos 1 sería 2. ¿Cuánto valdría x? X valdría 1. Ahí está, x valdría 1, ¿no? Entonces, si x vale 1, o sea, este punto
Este punto nos indica, o sea que hasta acá es uno, ¿ya? Pero, ok, si aquí vale uno, ¿no? Este punto es uno. Si para x1 yo quiero saber en qué, aquí cuánto sería, ¿no? Para x igual a uno, ¿cuál sería acá su ordenada, ¿no? ¿Y qué gano con eso? Porque si por ejemplo esto vale, no sé, esto vale 2,5 por ejemplo, hasta acá es uno, ¿no? Porque de 0 a 1 es uno, ¿no? Y hasta acá es 2,5, porque esto lo calculo como 2,5 hipotéticamente. Entonces, por diferencia ya tengo la altura, pues, ¿no? Hasta acá es 2,5 y hasta acá es uno. Entonces, esta altura sería 1,5. Ah, interesante, profe. Entonces, por eso que usted se empeñó aquí en calcular el valor de x para que luego reemplazar. ¿Dónde? ¿Dónde reemplazaría? En f o en g da lo mismo, porque este punto x igual a uno lo obtuviste de igual a estas dos funciones. Si x vale uno, reemplaza donde tú quieras. Si quieres, reemplázalo en f, sería uno más uno 2. Profe, si reemplazo acá, x vale uno menos por uno, porque x vale uno sería más 3 sería 2 también, ¿ves? Da lo mismo reemplazar en cualquiera de estos dos, ¿no? La cuestión es cuando reemplazo x igual a uno en cualquiera de estas dos funciones, sale aquí 2. Ah, ya, ya, ya. Entonces, si esto vale 2, ¿no? Si hasta acá es uno y hasta acá es 2, entonces la altura, ¿cuánto es? La altura en consecuencia sería uno, pues, ¿no? La altura. O sea, esta altura es uno, ¿ves? Ah, ya, profe. Entonces sería base que es 2 por altura que es uno que lo acabo de calcular, sobre 2, ¿no es cierto? Acá se va 2 con 2, nos queda uno más esto que es 2, ¿no? Entonces, ¿el área cuánto sería? El área sería 3 unidades cuadradas. ¿Ya está? 3 unidades cuadradas, muchachos. Y se acaba el problema, ¿ya? Se acaba el problema. Listo, seguimos. Problema número 4. En el problema número 4 también hay que tener mucho cuidado, porque acá hay rectas, ¿no es cierto? Rectas, ¿ya? A ver, ¿qué me están pidiendo? Me piden el área de la región, ¿no? Ya, el área de la región mostrada no aparece acá, pero ya te lo voy a remarcar yo aquí. Que ya es evidente, ¿no? Es el triángulo, ¿no? Pero de repente van a decir, profesor, pero no aparece en la dirigida, y es este área, ¿ya? Este es el área mostrada, este de acá. ¿Cómo se calcula, no? Bueno, para llegar al área de triángulo te falta la base, te falta la altura, ¿no? Y eso lo podemos hallar de repente intersectando las gráficas, ¿no? A ver, vamos a intersectar las gráficas, muchachos, ¿no? Vamos a ir los puntos de corte, o inclusive podrías hallar directamente las intersecciones, mira, a ver, ¿cómo puedo hacer? Vamos primero con f, ¿ya? Vamos con f de x. F es esta recta. F de x igual a ¿cuánto? Es igual a 2x más 6. A 2x más 6, ¿ya? Acá está 2x más 6. Eh, Mira lo que va a pasar acá. ¿Cómo hay sus puntos de corte? ¿Recordarás? Los puntos de corte, ¿cómo era? Te enseñé, ¿no? X0 y Y0, ¿no? Te voy a trazar acá mis pares ordenados. Voy a trazar mis pares ordenados. Y voy a hacer lo siguiente. A X le voy a dar 0 y luego a Y le voy a dar 0. ¿Ya? A X le doy 0 y luego a Y le doy 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si X le doy 0? A ver, si X le doy 0, recuerda que f de X es Y, ¿no? Recuerda que f de X es Y. ¿No? Estamos con esta función primero. Ya. Si a X le da 0, sería 2 por 0, 0, ¿no? Te quedaría Y igual a 6, acá está. Pero si Y vale 0, si esto vale 0, ese 6 pasar a estar, sería menos 6 igual a 2x. Menos 6 igual a 2x, mitad de x vale menos 3. Ahí está, ¿ves? O sea que para esta recta, sus puntos de corte serían 0,6 y x menos 3 y es 0, ¿no? Entonces, justamente con eso ya vas a hallar cuánto vale A, pues. Justo, mira, para f, el A está a la izquierda, ¿no? O sea, ¿este A cuánto sería? Sería menos 3, ¿no? Este punto es menos 3. ¿Por qué? Porque dice, para f es menos 3,0, menos 3,0 hasta acá. Para f, y en el eje y sería 0,6, ¿no? O sea, acá sería 6, ¿no?
Claro que la gráfica, ¿no? O sea, quien lo haya graficado, ¿no? Lo ha hecho mal, porque mira, ¿no? Acá menos esta distancia es 3, parece que fuese mayor que la distancia 6 aquí, ¿no? Pero bueno, ya, no hay que centrarnos en eso, simplemente hay que entender que ya encontramos los puntos, ¿no? Ya, por ejemplo, hasta acá ya tengo que la distancia es 3, ¿no? Me faltaría la otra para hallar el área, ¿no? Para tener la base ya, ¿no? La otra parte lo vas a hallar con la función g, pues, ¿no? Con la función g. La función g, la función g de x, ¿cuánto es la función g de x? La función g de x es igual a ¿cuánto? A ver, ¿dónde estás? Menos 3x más 6. Menos 3x más 6. Entonces, ¿qué pasaría con menos 3x más 6? Menos 3x más 6, ¿no? El x vale 0, ¿no? ¿no? Y el y vale 0 después, ¿no? En el segundo par ordenado. Así se hace. X0 y luego Y0. Entonces vamos a empezar. Recuerda que g de x es y también, por regla de correspondencia. X0 y luego Y0. Si el x es 0, el x es 0, sería menos 3 por 0 se va. O sea, para g, su punto de interacción es 0,6. X0, Y6, ¿ves? Por eso que te das cuenta que f y g coinciden en este punto, ¿sí o no? Que está corroborado también, mira, es el mismo para ambos. Ahora vamos con respecto al eje x. El y vale 0, o sea, si esto vale 0, este menos 3x pasa a sumar, sería 3x igual a 6, sacando tercia, x vale 2. O sea que este punto es 2. Quizás no parezca, pero este punto es 2. ¿Ya? Entonces ya tengo la base ya. De menos 3 hasta 2, ¿cómo sería la distancia? Dos maneras, ya te dije, ¿no? De menos 3 a 0 la distancia es 3 y de 0 a 2 la distancia es 2. 3 más 2, 5, ¿no? O si no, lo más práctico es que restes, ¿no? El mayor menos el menor, sería 2, le resto el menor que es menos 3, ¿no? 2 menos menos 3 sale 2 más 3 y eso nos da 5 aquí, ¿no? 5. Ya está, ya tengo la base. Y la altura también ya la tengo, pues. ¿Que sí? Claro, la altura ya la tienes ya. ¿Cómo así, profe? La altura sería, en este caso sería 6, pues mira. De 0, este punto es 0, ¿no? De 0 a 6, porque este punto es 6, la altura es 6, pues muchachos. ¿Qué me están pidiendo? Me piden el área. Me piden este área. Entonces el área sería, ¿no? Ahí me están pidiendo el área. Sí, ya venía preguntas así también donde te piden el área, así es sencillo, pero claro, vino antes, ¿no? Te piden el área, ¿no? Ya el área sería base por altura sobre 2, porque es un triángulo, pues, ¿no? La base es 5 por la altura que es 6 y esto entre 2, ¿no? Sería 30 entre 2 sería 15, ¿no? 15 unidades cuadradas. Ya está, ¿ves? Ya está, muchachos. Ya. Seguimos. Problema número 5. En el problema número 5, pues ya lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de repente empleando la siguiente, ¿no? Algo que te expliqué. Te había explicado acerca de esta otra manera para hallar una función, ¿no es cierto? M es la pendiente y B es el punto de corte con respecto al eje Y, ¿no? Y así podemos hallar la función. ¿Por qué te digo eso? Porque acá no te dan la función, pero te están pidiendo un área, ¿no? El área que te piden es este de acá, ¿de acuerdo? El área que te piden es este de acá, obviamente, ¿no? Ya. Lo estoy sombreando, este es el área que me están pidiendo a mí. Aparentemente sería fácil, ¿no? Porque ya tengo uno de sus lados, que es A tercia, me faltaría el otro lado, ¿no? Y ya al multiplicar eso tendría el área del rectángulo. Pero no me dan esta altura, yo tengo que calcularlo, ¿no? Entonces, necesito en todo caso la función, porque si yo tengo la función, no sé cuánto sería, dime, con este A tercios, que es el valor de X, al reemplazar en la función, ¿no? Porque este punto representa la función, reemplazo en la función, ¿no? Yo tendría que cosa la altura, pues. Ah, entonces necesito la función, ¿no?
Entonces, como me piden la función, como necesito la función, voy a usar esta de acá. Voy a usar esta de acá. F de X igual a MX más B. ¿Qué cosa es M? La pendiente. ¿Qué cosa es B? Es el punto de corte con el eje Y. Eso voy a utilizar, ¿no? Entonces voy a utilizar esa de acá. Utilizamos, utilizamos, ya ahí está. Entonces vamos a utilizar F de X igual a MX más B. Ah, ya, pero el detalle es que el B es el punto de corte con el eje Y, ¿ah? Y que bueno, para nuestra buena suerte también es justamente B, porque este punto es B, ¿no? 0, B es B acá, ¿ves? O sea, que coincide con B para nuestra buena suerte ya. Faltaría la pendiente, ¿no? Faltaría la pendiente. ¿Cómo sería la pendiente? Ya mira, la pendiente se calcula como la tangente del ángulo, pero mira, el ángulo siempre se toma, ¿no? Ya que estamos trabajando a nivel de un plano cartesiano, el ángulo siempre se toma como el que parte del semieje positivo, ¿no? Así que este ángulo que ustedes pueden ver acá, es un ángulo obtuso, por lo tanto la pendiente va a ser negativa. Ya, hay que tener mucho cuidado con eso. No estamos trabajando en un triángulo rectángulo, estamos trabajando en un plano cartesiano. Y eso esto ya trabaja con cualquier ángulo, ¿no? Sea obtuso, sea agudo, ¿no? O depende del superior. Entonces aquí la pendiente va a ser negativa para empezar, ¿ya? Va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el ángulo es obtuso. ¿Ya? Y ustedes saben, ¿no? Que esta recta tiene pendiente negativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego sigue la tangente, pues, ¿no? Porque, ¿no? La pendiente es la tangente, ¿no? ¿Por qué es negativo? Porque el ángulo es obtuso, pues luego sigue la tangente, ¿no? ¿La tangente entre quién es, profe? ¿Cómo sería la tangente? La tangente es ordenada entre abscisa, ¿no? Ojo, ya no usamos cateto opuesto, nada de eso, porque estamos trabajando ya en un plano cartesiano, como te digo, y eso hace que cambien los nombres nada más, ¿no? La idea es la misma, porque cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Pero hay que usar lo correcto, ¿no? Y estamos trabajando en un plano cartesiano, y acá ya se utilizan las coordenadas, ¿no? La abscisa y la ordenada. Entonces, acá la abscisa sería A, ¿no? Porque de 0 hasta A, este valor es A. Y con respecto a la ordenada de 0 a B, es B acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la pendiente? Ordenada, que es B, entre la abscisa, que es A. Y eso multiplicado por X. Ahí está. Y esto acá sería f de x, bueno, f de x. Pero recuerda que f de x es y por regla de correspondencia, ¿no? F de x es y por regla de correspondencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Este punto, como te dije, en este punto es a tercios. A tercios lo puedo reemplazar acá, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos a tercios. Y con el paso a tercios obtengo el valor de y, ¿no? Y ya tendría la altura. Reemplazamos, reemplazamos el valor de x, pues, ¿no? Acá está, a ver. Ya, ahora sí. Reemplazamos x. ¿Qué vale cuánto a tercios? ¿Dónde? En la función, pues, ¿no? En la función, ¿no? Entonces, nos queda esto cuánto. Y es igual, y es igual a menos b sobre a, menos b sobre a, por x, ¿no? Pero x ¿cuánto vale? X vale a tercios. X vale a tercios. Y a esto hay que sumarle b, más b, dice. ¿Cuánto sería y entonces? Acá se va, ¿no? El a se va con el a. Se queda menos b tercios más b, ¿no? O b menos b tercios, ¿no? O menos b tercios más b. Al multiplicar en aspa, ¿no? Como tú lo ves conveniente, el y te va a salir 2b tercios. O sea, quiere decir que esto vale 2b tercios.
Este punto ya lo tienes, vale 2 b tercios. ¿Ya está? Y te piden el área, ¿no es cierto? Te piden el área, ¿no? Si ya el área, tú simplemente es la multiplicación, pues, ¿no? Y eso te lo puedo dejar a ti si es posible. Ya, bueno, yo te voy a calcular también, no te preocupes. El área sería, el área es P, el área es P, el área es P. ¿Cómo se calcula? Se calcula multiplicando largo por ancho, ¿no? A tercios, ¿por quién? Por 2 b tercios, porque esta altura es 2 b tercios, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿Y esto cuánto sale? Sale 2 AB sobre 9. 2 AB sobre 9. Y colorín colorado, el problema se ha terminado, ¿ves? Interesante problema, ¿ves? Eh, a ver, problema número 6. Bueno, en este problema número 6 te piden hallar M, ¿no? Nos damos cuenta que M está acá. Para hallar M, la única manera que yo veo factible es que hay es las rectas, ¿no? Porque acá tenemos una recta, acá tenemos otra recta, acá tenemos otra recta. Entonces, lo sugerible es que comiences a calcular cada uno, asignarle un nombre a cada una de las rectas. Acá le puse F, acá le puse G, y aquí le voy a colocar H. Ya, esta recta de acá, esta de acá, H. Al menos veo que la recta H y la recta F las puedo calcular debido a que están con valores, ¿no? Los puntos de corte me ayudan bastante para saber qué valor voy a, cómo hay sus funciones, ¿no? De la función G no podría porque no tengo acá el valor referencial a M, mira, ¿ves? Entonces voy a empezar con la función F y la función F te dije la función H, ¿no? Ya. Con respecto a f de x, ¿no? Vamos a hacer el mismo método que el anterior, ¿no? O sea, este método acá, mx más b, ¿no? ¿No? Con respecto a la función f, con respecto a la función f sería mx más b también otra vez lo mismo, ¿no? ¿No? A ver, si no voy a especificar acá lo que estoy utilizando para que después no se confundan. Utilizamos, utilizamos, utilizamos f de x igual a mx más b, ¿no? Ya saben que m es la pendiente y va a importar mucho el ángulo, ¿no? De inclinación de la recta. Si es obtuso o es agudo, ¿no? De eso va a depender el signo, ¿ya? Entonces, vamos a calcular para f primero, ¿ya? Para f. Con respecto a f de x, con respecto a f de x, ¿cómo sería? A ver, sería mx más b, ¿verdad? Acá la pendiente, ¿cuál sería? A ver, vamos a centrarnos en f. Date cuenta que el ángulo de inclinación, desde el semieje positivo, este ángulo, no, o sea, olvídate de estas dos rectas, solamente centra en f. Este ángulo, este ángulo, como pueden observar, es un ángulo agudo. Por lo tanto, la pendiente es positiva, ¿no? Como sería la pendiente tangente del ángulo, ¿no? La tangente de este angulito. Este es 3 y este es 3, ¿no? O simplemente ven, ¿no? 3 y 3 están en los 45 grados, ¿no? Entonces la pendiente es 1. Sería 1x, que nada más, sí, nada más, pues, más el b, ¿no? ¿En qué punto corta la gráfica, esta recta, ¿no? Corta en 3, o sea, x más 3. La función, ¿cuánto sería? Mx más 3, ¿no? 1x más 3, o sea, simplemente x más 3, ¿no? Yo tengo la función entonces. La función sería x más 3. Ya está. Ahí está. Listo. Vamos con la siguiente función. La siguiente función es g de x. H de x, perdón, h de x. H de x. Observen h de x, cuál es su pendiente.
el semieje positivo para H, ¿no? Entonces, este es el ángulo, ¿no? Es obtuso, es negativo, entonces. Signo negativo, entonces. Ahora hay que ver, pues, hay que ver, cuáles serían sus, ¿no? ¿no? La tangente, ¿no? Ordenada es 9, axis es 9, ¿no? O sea, sería ordenada 9 entre 9 1, ¿no? Sería -1. -1x. ¿Más cuánto? ¿Cuál es el punto de corte en el eje Y? Para H. Para H. 9, mira. Ya. Entonces yo tengo también la función h de x. Yo tengo la función h de x entonces. H de x va a ser igual a ¿cuánto? H de x va a ser igual a ¿cuánto? A menos x más 9. Entonces yo tengo dos funciones ya. Yo tengo f y yo tengo h. ¿Te das cuenta que lo hago rapidísimo con este método? Porque si no tendría que estar utilizando. Ustedes saben que a partir de 2 puntos, ¿no? De 2 puntos, tú puedes hallar la ecuación de la recta también, ¿no? Usan esto ustedes, ¿no? Primero hallan la pendiente, que es la diferencia de, ¿no? Diferencia de abscisas, entre diferencia de, no, perdón, diferencia ordenadas entre diferencia de abscisas, y luego una vez que hayas la pendiente, utilizas la misma, ¿no? Solo que acá usas y menos un punto de paso, que puede ser x sub 1, x sub 1 y sub 1, o x sub 2 y sub 2, ¿no? Usas un punto de paso, ¿no? Y ahí al despejar, te sale, pues, ¿no? La ecuación de recta, pero es más procedimiento, más práctico es esto de acá. Ya ves, hay cosas que algebraicamente te resulta más fácil que aplicar el método trigonométrico, ¿ya? Bueno, eh, solamente nos faltaría hallar el punto M, ¿no? Este punto M, este punto M, ¿no? Ya. Entonces, pero mira, date cuenta que estas rectas tienen un punto en común, que es este de acá. Ah, ya, sí, cierto, pues hay un punto en común, ¿no? Vamos a ver este punto en común, vamos a calcular este punto en común para ver cómo nos puede ayudar a esta recta G, ¿no? Que nos falta, ¿no? ¿Cómo hay este punto común? Igualando las funciones, ¿no? Vamos a igualar las funciones. ¿Qué funciones vas a igualar? Pues las que conoces, ¿no? No vas a utilizar una función que no conoces, pues. Vas a usar las funciones que conoces, que son en este caso f y h. Ya, entonces vamos a igualar f con h. F de x igual a h de x. Para hallar el punto de corte, ¿no? Entonces revisa el video para que puedas entender algunas cositas, ¿no? Algunas cositas, si es que no estás al tanto del video, te puedes perder, ¿no? Por eso la grabación es importante, ¿no? Revísalo nada más las veces que tú quieras. F de x, ¿cuánto es? F de x es x más 3 y h de x es menos x más 9, ¿no? Eso para sumar x más x sería 2x, igual a ¿cuánto? 9 menos 3 es 6, ¿no? X vale 3, x vale 3, ya. Este punto es 3, este punto es 3, ya, este punto es 3, ya, ese punto es 3. Hay que ver en todo caso, esto aquí en qué punto corta, ¿no? Aquí en qué punto corta, ¿no? Voy a trazarlo por acá. A ver. ¿Y cómo sé en qué punto corta? Pues, utilizando este mismo x igual a 3, reemplazarlo en cualquiera, ¿no? Cualquier función. X igual a 3, reemplazarlo acá o acá, ¿no? En f o en f o en h, ¿no? Si reemplazas 3 acá, 3 más 3 sale 6. Este punto es 6. A ver. Este ángulo, ya. Ya, pero si utilizaba de repente, si lo pasaba en h, está bien, mira, x vale 3, menos 3 más 9 sale 6. También, ¿ves? Sale lo mismo, sale 6, ¿no? Listo. La pregunta es, ¿qué gano yo con esto? Que bueno, puedo hallar el ángulo, mira. Puedo hallar este ángulo, creo, y con eso ya tendríamos casi listo el problema, ¿no? ¿O no? A ver.
Sí, pues ya con eso teníamos el problema prácticamente hecho, porque mira, ese ángulo, esta distancia es 6 y esta distancia es ¿cuánto? Es 9. Ya, mira, 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 mira. A ver, un momentito, voy a hacerlo con azul mejor, ¿ya? Ya, mira, esta de acá, esta distancia, a ver, ¿cuándo se ve feo? A ver, por este lado. Esta distancia es 6 y esta distancia es de acá, ¿no? Desde aquí, ya, desde aquí. El triángulo en el que me estoy enfocando, por si acaso, es este de acá. Ah, acá esta vez, ya. Entonces, de 3 a 12 la distancia es 9. Y de 0, este punto es 0, hasta 6 la distancia es 6, ¿no? Si ya puedo ya la tangente de este ángulo, ¿no? Pero obviamente si se toma desde el ángulo, ¿no? Porque mira esta recta, este ángulo, ¿no? Pero recuerda que el ángulo se toma ¿no? Para G es este ángulo de inclinación, ¿no? Siempre es desde mi eje positivo, ¿no? ¿No? Pues simplemente acá lo que interfiere es el negativo, porque es obtuso, ¿no? Y luego la tangente sería ordenada entre axis, ¿sabes? Entonces ya podemos estar ya no prediciendo, ¿no? Podemos estar prediciendo cuánto es la función G, ¿no? A ver, este, ¿qué colocamos? A ver, finalmente, finalmente vamos a predecir la expresión, ¿no? Que nos representa a G de X, ¿no? Entonces G de X sería de la siguiente manera. La pendiente, ¿no? Como es un ángulo obtuso para G, mira, como es un ángulo obtuso tiene que colocar negativo. Ahora sigue la tangente, ¿no? Ordenada entre axis, ¿ordenada cuánto es? 6. Entre la axisa, ¿cuál es la axisa? 9 por X, más el punto de corte. ¿Cuál es el punto de corte? El punto de corte es M, ¿ya? Pero recuerda tú también que aquí ya tenemos un valor que verifica, ¿no? ¿Cuál es el valor que verifica? 3, ¿no? 3, ¿qué cosa te da? 6, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿no? Y acá, recuerda que el par de nodo que verifica, ¿no? El par de nodo que verifica es x3,6 que pertenece a la función también, ¿verdad? X3,6, ¿no? ¿Qué colocamos? A ver, ¿qué vamos a colocar lo siguiente, ya? Ya, este pertenece a G. A ver, entonces, ¿qué dice acá? X3 y Y6, ¿no? 3,6 pertenece a la función G. Lo reemplaza, pues recuerda que f de x es y, perdón, g de x es y. Sería y igual a 6, ¿no? Y igual a 6 porque ese sería, ¿no? Y vale 6. Es igual a ¿cuánto? A menos 6 novenos de x, ¿no? Pero x ¿cuánto vale? X vale 3 más m. Y de ahí ya te sale el valor de m, ¿ya? Porque mira, acá se tercia, que te queda 3 abajo, ¿no? Menos 6 entre 3 sería menos 2. Este menos 2 pasa a sumar 6 más 2 y m te sale 8, pues, ¿no es cierto? M te sale 8. M te sale ¿cuánto? Repito, acá es, o si no es así, pues mira, menos 18 entre 9 es menos 2. Menos 2 pasa a sumar, pasaría como más 2. 6 más 2, m valdría 8, ¿no? Y ya con eso tienes la respuesta para m. ¿Ya? Problema interesante, ¿no? Muy interesante.
Ya, vamos a hacer un poquito más y ya la próxima semana haríamos la segunda parte de gráficas, ¿no? Antes de explicarte la función cuadrática, te voy a explicar la función valor absoluto, que es más sencillo. La función valor absoluto básicamente tiene esta forma, ya, tiene esta forma, valor absoluto de x, ¿de acuerdo? Tú ya sabes que por definición, valor absoluto de x tiene su regla de correspondencia, ¿verdad? Tiene su correspondencia, ¿no? Primero, es que si el x es mayor o igual que cero, esta gráfica sale x, esta función sale x. Pero si el x es menor que cero, sale menos x, ¿verdad? Ya está, de esa manera funciona esto, muchachos. Entonces, bueno, al momento de juntar estas dos gráficas, ¿de acuerdo? ¿No? Vas a terminar yendo a la siguiente estructura, ¿no? La siguiente gráfica. De esta manera, una V, ¿no? Una V. El detallito nada más que es importante mencionar es que este ángulo es 45. ¿Ya? Este ángulo es 45. Y lo mismo pasa con este ángulo de aquí. También es 45 grados. Ahí está, ¿ves? ¿Ya? Es una V, va más que nada, ¿no? Eso sí por definir. No, acá también igual, acá es 45, 45. No, ya no lo voy a colocar, pues no se va a ver feo. Pero ya lo voy a indicar, lo voy a dejar indicado acá. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Ya? Problema 7. El problema número 7 te piden el área, ¿no? El área es el que voy a ahorita remarcar. De todas maneras te lo indican, ¿no? Pero por si acaso te lo voy a remarcar. Por si acaso, para que no tengas dudas. Ah, ahí está. Ya. Entonces, este es el área, pues. El área, ¿no? Te dan bueno, si te das cuenta, este valor está un poquito más abierto, ¿no? ¿No? O en todo caso se ve así, está movido, porque acá hay desplazamientos, ¿no? Eso de desplazamientos ya lo voy a profundizar la próxima semana, ¿no? Porque una cosa es la gráfica como te la plantean inicialmente, ¿no? Yo acá te estoy colocando valor absoluto de X, ¿no? De esta manera, pero esta gráfica se puede mover hacia arriba, a la derecha, hacia abajo. Incluso se puede expandir, ¿no? O sea, esto acá un poquito más ancho o un poquito más cortito, ¿no? ¿No? De esta manera no se comprime, ¿no? Acá era el brazo sí, pero se ha comprimido, ¿no? Más chiquito. O se puede expandir, mira, ¿eh? O sea, pero eso ya son otras cosas que a veces no se trabaja mucho a nivel de San Marcos, ¿no? Por lo menos para exámenes de San Marcos no se trabaja mucho, pero voy a tratar de explicar algunas cositas de eso la próxima semana todavía, la próxima semana, ¿ya? Eh, Recién me doy cuenta que aquí era de 3 hasta 12, pero el 12 era hasta acá nomás. Yo lo puse hasta acá, ¿no? Mira. No cambia nada mi respuesta, solo que entonces, sí me estoy dando cuenta de este detallito. Ya, vamos acá. Entonces, pero lo más resaltante de aquí es que ves que una función constante, porque esto es una función constante, Gemi, incluso acá te puedes dar cuenta. Se está intersectando con la función valor absoluto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a igualarlas, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se cumple? Voy a igualar ambas funciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a igualarlas? Porque se están intersectando, pues, ¿no? Entonces, la función f de x, que es el valor absoluto, lo voy a igualar con la función g de x, que es la función constante, ¿no? La función valor absoluto, ahí está. Ya, la función valor absoluto, ¿quién es? Valor absoluto de x menos 3. Y la función constante, ¿cuál es? 2, ¿no es cierto? Acá está. 2, acá está, ya. Bueno, pues esto les trae recuerdos a ustedes, ¿no? Acerca del capítulo de valor absoluto que hemos hecho, ¿no? Hace ya varias semanas, ¿no? Sí, pues, ¿no? Hace algunas semanas ya hemos hecho valor absoluto.
Entonces, valor absoluto de x menos 3 igual a 2. Esto, ¿no? ¿Qué es lo que se cumple aquí? Que x menos 3 igual a 2 o x menos 3 igual a menos 2. Pasa a sumar, el menos 3 pasa a sumar, sería 2 más 3 sería 5. O x igual a cuánto sería menos 2 más 3, menos 2 más 3 sería 1, ¿no? Y justamente x igual a 5 y x igual a 1, ¿qué vendrían a ser? Vendrían a ser los puntos de intersección, ¿no? De estas dos gráficas, y justamente nos dan estos puntos de intersección, 1 y 5, pues, ¿no? O sea que el a vale 1 y el b vale 5, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante estos puntos? Más que nada, para hallar, como te piden el área de este área te están pidiendo, sería base por la altura, ¿no? La altura ya la tienes, mira, la altura es 2. Mira, la altura es 2. ¿La base cuánto es? La base es de 5 a 1, la base es 4, ¿no? ¿Cómo lo hallas? Restando 5 menos 1 es 4. ¿Ya ves? 5 menos 1 es 4. 5 menos 1 es 4, ¿ya? Acá está. 5 menos 1 es 4. Y acá también, ¿no? Acá, ¿cuál sería sería ya, la altura es 2 acá está, mira, 2 acá está. Ya, pues ese ahí es el área nada más. Ah, está fácil, profe, ¿no? Claro. Más que nada los problemas están centrados en áreas, ¿no? Y como tú ya sabes calcular áreas de figuras básicas como un triángulo, un rectángulo o un trapecio, entonces no nos vamos a complicar mucho. El área sería base, que es 4 por la altura, que es 2 sobre 2. Y eso nos da 4 veces, ¿no? 4, 4, 4. 4 unidades cuadradas. No me especifican las unidades, yo sumo unidades cuadradas. Ya está. El problema número 8 es interesante porque voy a tener que redefinir la función. ¿Ya? Este, ¿cómo se redefine la función? De la siguiente manera. Recuerda que si es valor absoluto de x, tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Perdón. Si tengo valor absoluto de x, tengo dos condiciones. Que el x sea mayor o igual que cero, o que el x sea menor que cero, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces algo similar va a ocurrir acá. Acá es unión, ¿sabes por qué? Porque o el x es mayor o igual que cero, o el x es menor que cero. No puede ser condiciones que se cumplan a la vez. Ah, a ver, o es esto o es esto, ¿sí o no? Por eso que acá se usa la unión, ¿ya? Pero este era cuando era x, mayor o igual que cero, ¿no? Pero acá ya no es x, es x menos 2. O sea, aquí voy a colocar lo siguiente. A ver, vamos a borrar esto de acá. Vamos a colocar lo siguiente, ¿ya? H de x va a depender mucho de aquí. De si el x menos 2 es mayor o igual que cero, o si el x menos 2 es menor que cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedarían las funciones? A ver, ¿cómo nos quedarían las funciones? A ver, si el x, acá colocamos de esta manera. Esto despeja x mayor o igual que 2. Y aquí despejas x menor que 2. Si el x es mayor o igual que 2, por ejemplo, darle un valor cualquiera, 5. 5 menos 2 es positivo. 5 menos 2 es 3, es positivo, esta vara se va. Nos queda x menos 2 menos x más 3. Este x se va con el menos x, nos queda menos 2 más 3. Saldría 1 acá. ¿Ya ves? O sea que para x mayor o igual que 2, esto sale positivo. ¿Ya? Dale cualquier valor para x y acá me sale positivo, ¿no? Y pues si le doy 0, si le doy 2, perdón, 2 menos 0, ¿no? Ya, pero si es 0, recuerda que sale lo mismo, ¿no? Valor absoluto de 0 sale 0, ¿ves? Saldría x menos 2, lo mismo, ¿no? Menos x más 3, entonces se va el menos x con el x, te queda menos 2 más 3, sale 1, ¿ves? Yo tengo esto de acá.
Ahora vamos con la segunda parte de esta función, ¿no? Que es ya va a ser para los valores que sean para x menores que 2. Si x es menor que 2, cualquier valor para x que sea menor que 2, por ejemplo uno menos 2 es negativo. Si es negativo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto aquí voy a colocarlo un poquito antes para explicarte qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? H de x. Ya, entonces, dijimos que cuando el x menos 2 es mayor o igual que cero sale esto, ¿no? Y esto nos indica que esto de acá es positivo, ¿no? Ya te he demostrado inclusive dando un valor, ¿no? Darle cualquier valor para x que sea mayor o igual que 2 y eso sale positivo, ¿no? O en todo caso sale cero, pero lo que indica que esta barra se va. Acá te queda x menos 2 menos x más 3, ¿no? Y ahí, luego de simplificar, te está saliendo uno, ¿no? Abajo, x menos 2, ¿no? X es menor que 2. Entonces, le das cualquier valor para x que sea menor que 2 y acá sale negativo, ¿no? Por lo tanto, esto debe salir acompañado por un signo menos, ¿no? O sea, menos multiplicando x menos 2. ¿Y acá te queda menos x más 3? Menos por x menos x, con menos x sale menos 2x. Menos por menos sale más 2, más 3 sale más 5. Ya está. Ya estaría, muchachos, ¿no? Ya estaría, muchachos, las nuevas funciones, pues, ¿no? Nuevas funciones. Bueno, de ahí simplemente hay que tratar de igualar, ¿no? Hay que tratar de buscar cada una de las funciones, ¿no? Esto lo podemos separar así, mira. ¿Cómo se halla menos 2x más 5 y cómo se halla uno, ¿no? Entonces, uso la recta numérica. A ver, si fuese h de x igual a 1, esto es fácil, pues, ¿no? Y si fuese h de x igual a menos 2x más 5, lo puedo usar mediante los vértices, ¿no? Si x vale cero y si y vale cero, ¿no? De esa manera funciona esto. Ya, entonces más o menos creo que voy a terminar graficando así, ¿no? Mi instinto me dice que es así. Ya. A ver, vamos a empezar graficando h de x igual a uno, ¿no? O sea, ubicas en uno ubicas, ¿no? Recuerda que h de x igual a uno, o sea, y igual a uno, es una recta que pasa por uno, ¿sí o no? Sería todo esto de acá, sería todo eso, pero dice que para x mayor o igual que 2. Ah, o sea, ¿esto qué cosa quiere decir? Que en 2 x igual a 2 está por acá. Que en 2 que solamente nos va a importar, o sea, x mayor o igual que 2 nos indica que nos va a importar la parte que sea de 2 cerrado hacia la derecha. Lo demás ya no, ya. ¿Ya? ¿Por qué lo demás ya no? Porque acá dice, claro, la restricción, ¿no? La restricción dice mayor que 2, ¿no? O sea, desde 2 cerrado para la derecha. Ah, o sea que ya acá tenemos que limitar, ¿no? Sí. Tenemos que cambiar solamente lo que nos interesa, no más. La otra parte, ya, esto de acá haces mediante los pares ordenados que ya te enseñé, pues, ¿no? ¿Cómo era? Dale a x0 y luego a y0, ¿no? Sí te dije, ¿no? X0 y luego a y0. A ver, a ver, a ver. X0 y y0. A ver. Si x vale 0, a ver, ¿dónde lo hago? A ver. Esta acá es esta función, la constante. Perdería esta de acá, ¿no? Ya. Acá abajito va a salir, ¿no? X0, Y0, ¿no? X0 y luego Y0. Ya. X0 y luego Y0. Si X vale 0, se va, Y valdría 5. Y si Y vale 0, 0, este pasa como 2x igual a 5, X valdría 5 medios. ¿Ya? Simplemente hazlo tú pausadamente, ¿no? X0, ¿no? Menos 2 por 0, 0, ¿no? Más 5, Y vale, yo creo que este es Y, ¿no? Y vale 5 esto.
Y si y vale cero, si este vale cero, este menos 2x pasa a sumar al cero, ¿no? Sería 2x igual a 5, el 2 pasa a dividir, x vale 5 medios, ¿ves? X0 y 5, X0 y 5, y 5, 2, 3, 4, 5, acá está 5. Y X5 medios, 5 medios es 2,5, 2,5 está por acá al medio justamente. Y acá, ¿no? O sea, este punto está acá. Y este otro punto está acá. ¿Qué pasa con estos? Hay que unir, pues. Hay que unirlos, ¿no? Entonces sería así más o menos. Sería así, ¿no? Ujú. Ya está. Ya está, ¿ves? Pero hay un problemita, que a mí ¿qué me interesa? La parte que sea menor que 2, o sea, de 2 para la izquierda, ¿sí o no? O sea que eso lo voy a borrar. Voy a dejar 5 medios como evidencia de que ha pasado por ahí, pero esta parte la voy a borrar. Inclusive es abierto en 2, ¿no? Porque dice que es menor que 2, pero recuerda que se tiene que unir esta parte que es cerrada con esta parte que es abierta, ¿no? Al unirse, abierto con cerrado me queda acá cerrado, pues, ¿no? O sea que la gráfica sería más o menos esta de acá, pues, ¿no? De esta manera nos quedaría. Ya es un problema interesante porque estoy graficando por tramos, ¿no? Eso se hace más que nada cuando es valor absoluto. Redefiniendo la función, pues puedo hallar sus, sus, su gráfica, ¿no? Pero haciendo por partes, ¿no? Es una graficación por partes, ¿no? Eso se hace en valor absoluto más que nada, ¿no? Bueno, eh, los demás problemas ya lo vamos a hacer cuando ya expliquemos los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos ya no va a tomar más tiempito. Es que por el momento no vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana ya yo les voy a estar enviando la segunda parte de este capítulo, ¿sí? La segunda parte que corresponde a gráfica de funciones 2 y ya hablaría de los desplazamientos y lo que más importante es hablar de la inecuación, perdón, de la función cuadrática, ¿ya? Sí, pero ahora creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Más bien, cuídense mucho muchachos. Intenten resolver algunos problemas que se pueden hacer con esto. La segunda parte ya lo haremos la próxima semana, ¿ya? Es un tema amplio, ¿no? No te van a enseñar gráfica de funciones en ningún lado en 2 horas. Toma tiempo hacer gráfica de funciones, ¿ya? Eh, Nos vemos la próxima semana, muchachos. Ya vuelvan a resolver los problemas, están muy interesantes. Vuelvan a resolverlos. Y la próxima semana ya nos estaríamos viendo para hacer la segunda parte de este tema de gráfica de funciones. Muchas gracias, cuídense mucho.